toldos. Feliz Día de la Madre, Margarita, primero. Muchas gracias y gracias por la invitación. No, por favor, feliz Día de Malena por el Día de la Madre. Sí, a Malena y a mi vieja, las dos que me están esperando para cenar. Bueno, ¿Eh? gracias. Gracias No, por por haber favor. venido. El Día de la No, Madre. Está en no. campaña, pero ¿a quién se le ocurre hacer una campaña el Día de la Madre, diría él? No, bueno, es parte de la tarea y mi vieja, Malena y la familia de Marga entiende porque No se entienden, claro. convivimos que sí. con esto hace años. Sí, la mía también. No sé si me entiende tanto. Bueno, ya voy, termino el programa y voy para allá. Margarita, la denuncia, la ampliación de denuncia que van a hacer es escandalosa. O sea, todos creíamos que, bueno, que el contador de Cristina era un contador cualunque. Y ahora resulta que era socio de Daniel Muñoz. Sí, como también creíamos que Muñoz era solamente el secretario de Néstor y de Cristina, ¿no? Yo parto de la suposición un poco de lo que vos decías recién. Yo ni siquiera creo que sean funcionarios o amigos enriquecidos a costa de los otros. Me inclino más por la posibilidad que en realidad hayan sido realmente testaferros, que participaban sin duda de esa maniobra, de esa estructura económica que habían armado los Kirchner, que les servía para beneficiarse, pero que le agregaron después esa lavadora propia, ¿no? Y me parece que Muñoz, como Sanfelice, como Manzanares, formaban parte de toda esa estructura para lavar la plata de origen ilegal. Bueno, una especie de planeta donde Néstor, hasta que murió, era digamos, el más importante y todos los demás eran satélites, ¿no? Sí, claro, y por eso digo, muchos de ellos iban obteniendo ganancias y enriquecimiento propio, pero yo creo que cuando uno se encuentra con semejantes valores, lo cierto es que me parece que también ellos eran los personeros o los prestanombres para el enriquecimiento de sus jefes. ¿Cristina sabía o no sabía? Siempre supo, es imposible que no haya sabido. Néstor y Cristina tuvieron siempre un manejo ultraverticalista, ultracentralizado de todos los negocios del Estado y de los privados. Por lo tanto, nada de eso se les escapaba y ellos formaron parte siempre de esa situación. Y a la muerte de Néstor, ella podría haber elegido tranquilamente ser la viuda rica que heredaba de aquel que se llevaba a la tumba los secretos de los negocios. Pero no, ella decidió hacerse cargo ella personalmente, y así como terminó liderando el partido político, el gobierno, también terminó liderando la estructura de negocios con las mismas personas. Ahora voy a hablar de estas cosas y de otras cosas con Sergio Massa, como la reforma laboral, como la discusión que se va a dar de los liderazgos después de esta elección, pero yo lo digo francamente, yo creo que Cristina no debería haber sido candidata. Así como debido no debería haber entrado al Congreso. Cristina no debería haber sido candidata. Bueno, ¿Es una exageración eso? Por supuesto, no, es que debería haber sido así. Yo digo, no nos olvidemos que está procesada en causas donde se le investiga por delitos cometidos contra la administración pública, ¿no? No es que esté investigada por haber atropellado a alguien con el auto, no, es por haber cometido delitos en el manejo de los recursos públicos. Por lo tanto, yo también creo que no debió haber sido candidata. Y sí me parece que en estos temas de la corrupción, pues yo creo que lo que nosotros tenemos que ir pensando es cómo hacer en realidad para tener un manejo del Estado que no genere las condiciones para que esos hechos se vuelvan a repetir. La verdad es que yo, y lo hemos hablado otras veces, a mí me enoja mucho las pocas cosas que este gobierno hizo realmente para que se investigara. La protegieron. Primero llegaron al gobierno y no presentaron ni una denuncia de las cosas que habían encontrado. Así que este gobierno protegió al principio a Cristina. La protegieron, pero además vos tenés periodistas muy reconocidos y con mucha información que son ellos mismos los que dicen Cristina debió estar presa en el mes de mayo y fue Macri el que hizo que no estuviera presa. Y lo otro es que algunos dicen la justicia investiga para atrás. Siempre la justicia investiga hechos del pasado. Nosotros, los responsables políticos, somos los que tenemos que trabajar para el futuro. Y la verdad es que en 2 años este gobierno no ha aceptado discutir en el Congreso los muchos proyectos de ley que nosotros tenemos, entre otros la ley de ética pública, que incluye no solamente las declaraciones juradas y las exigencias que hay ahí, sino cómo se resuelven los conflictos de intereses, la reglamentación del lobby, la publicidad de las agendas públicas, que el secreto fiscal no pueda ser utilizado por los funcionarios públicos para esconder sus patrimonios, el fideicomiso ciego. El presidente armó una cosa, la verdad que era muy sui generis, puso lo que quiso, el resto no. Entonces, creo que lo importante hubiera sido que en estos 2 años realmente hubiéramos reformulado
para evitar que las cosas que ocurrieron nos vuelvan a pasar. No es suficiente, ni solamente con la acción de la justicia nosotros vamos a terminar. Hay un dicho popular que dice, muerto el perro se acabó la rabia. En la corrupción no es así, ¿eh? Preso un corrupto no se acaba la corrupción, y lo que hay que hacer es desmantelar esa estructura corrupta que tenemos. Massa, la expresidenta está enviando señales, a mi entender, confusas. Hace muchos años que hablamos de política y quiero hablar de política porque estoy bastante preocupado. Está la expresidenta diciendo, está anticipando que no va casi que no va a reconocer el resultado de la elección, por un lado. Y por el otro lado, hay gente incondicional a ella, como una periodista que no es solamente brillante, tampoco es tan importante, pero que lo escribió, diciendo, ya no nos alcanza con votos. Tenemos que juntarnos. ¿Están llamando a la desobediencia? La exégeta, la que escribió el libro, ¿no? Sí, Sandra Russo, sí, la ex panelista 6-7 Rocho, le digo yo, como Jorge Lanata, sí. Me parece que lo que están es abriendo el paraguas frente a una derrota. En agosto la sociedad tenía la sensación de que para corregir el rumbo del gobierno, el único camino que existía era Unidad Ciudadana, y a lo largo de las últimas 3 semanas, sistemáticamente ha habido un deterioro de Unidad Ciudadana, sobre todo porque el laburante, la clase media, lo que siente es que hay algunos que están usando el voto para defenderse a sí mismos y no para defenderlos en el Congreso. Y empezamos lentamente a crecer como alternativa porque la Argentina empieza también a necesitar una nueva oposición. Una oposición que defienda a la clase media, una oposición que defienda a los trabajadores, una oposición que le ponga límites a brutalidades como el aumento de tarifas, que de alguna manera encuentre el límite en el coeficiente de variación salarial. La luz, el gas, el agua no pueden aumentar más que lo que aumentan los salarios. Sí, que hay peligro de que si gana Cambiemos, por mucho haya una especie del, no sé, del vamos por todo, un review, o todavía no tiene esa Mire, a mí lo que más me preocupa, a mí lo que más me preocupa es esta idea de la reforma laboral y la reforma jubilatoria, que tiene 3 ejes a los que debemos prestarle mucha atención. El primero, cuando se habla de la reforma laboral, esta idea de la reforma a la brasilera, eliminación de vacaciones para el trabajador, eliminación de la jornada horaria, extensión de la jornada horaria, eliminación del sistema de obras sociales. Yo no me imagino un laburante que tiene a lo mejor una buena obra social y una buena clínica. ¿Pero está planteando el gobierno esa reforma o una reforma sindicato por sindicato? Bueno, el problema es que cada vez que aparece la discusión del tema dicen, bueno, lo vamos a ver después de la elección. Si la reforma fuera una buena reforma, la plantearían hoy, le contarían a la gente hoy. Usted, en general, ¿qué hace cuando tiene una elección? Las malas noticias las trata de esconder, ¿no? Lo mismo pasa con la reforma jubilatoria. Yo le quiero advertir a los trabajadores estatales, a los jubilados de la provincia, a los trabajadores municipales, a los docentes de la provincia, que nosotros no vamos a permitir el traspaso del IPS al ANSES. ¿Cómo sería eso? A ver, bueno, para que están hablando de que la caja de jubilaciones de la provincia pase al sistema nacional, y son cajas absolutamente distintas. Nosotros lo que tenemos que hacer es armonizar, lograr un equilibrio, pero no pasarle la caja. Y me parece que ahora, en eso pero hay un tema muy de fondo. Porque no se trata de cuestiones menores, se trata de si aumenta o no la edad jubilatoria, se trata de cómo se usa la plata del ANSES. ANSES hoy tiene 60.000 millones de dólares. El año pasado ganó 211.000 millones de pesos. La plata que gana el ANSES tiene que ir a los jubilados, no al fondo del ministro Caputo en Miami. ¿Cómo el fondo del ministro? ¿Qué significa eso? Claro, nosotros cuestionábamos que Kicillof pusiera la plata del ANSES en bonos del Estado. Y el ministro Caputo, que es miembro del Comité del Fondo de Garantía, puso en su propio fondo en Miami 500 millones. ¿Pero en el fondo del ministro o en el fondo del área del ministerio? No, del ministro, de la personal. sociedad del ministro. De una sociedad del ministro. ¿Cómo una sociedad? Está denunciado en la justicia. ¿Una sociedad privada? ¿Una empresa? Sí, que se presente y haga una licitación, pero es del ministro. Pero además se pagan comisiones, esas comisiones permiten mantener los costos. La plata de los jubilados es de los jubilados. Más cuando tenemos que garantizar los medicamentos para los crónicos, más cuando tenemos que garantizar, digamos, una distribución que el año pasado hubiera significado 30.000 pesos más para cada jubilado. El tema de la reforma laboral, digo, no es todo culpa de la reforma laboral, pero el Pata Medina es un ejemplo de sindicalistas que usan a los laburantes para... Los delincuentes disfrazados de sindicalistas tienen que ir presos, al igual que los delincuentes disfrazados de empresarios. Hay unos cuantos, Tienen que ir presos. Sindicalistas, empresarios. Por eso, ahora,
Yo, la verdad es que veo con preocupación que se haya bajado la pena para el cohecho agravado en la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria en el Senado. Porque el que paga coima tiene que ir tan preso como el que cobra coima. Y tienen que esperar el juicio en cana, no en el country. Y los sindicalistas, que disfrazados de sindicalistas, extorsionan, afanan, tienen que ir en cana. Ahora, eso no tiene que habilitar que le quiten derechos al laburante. El laburante no tiene por qué pagar tener un dirigente chorro. Pero, a ver, ¿se puede diferenciar la flexibilización laboral brutal, como puede ser la de Brasil, con el costo argentino que existe? Luis, es que ¿sabe cuál es el problema? El costo no es el trabajo en la Argentina. El costo son los impuestos. El problema es que un trabajador... La tarifa de luz, la tarifa de gas. Pero, a ver, es muy simple. A un trabajador de cualquiera de los que están acá en el estudio, le pagan 12.000 pesos de sueldo, al empleador le cuesta 17, 18.000 pesos. O sea, hay 6.000 que le saca el Estado. Pero además al laburante que está acá, de esos 12.000 pesos, le sacan, cuando paga la boleta de luz, 40% en impuestos. Cuando compra el aceite para cocinar para su hijo, 32% en impuestos. Cuando paga la boleta de gas, 41% en impuestos. Pues está bien. Ahora, Margarita y Sergio, ¿no? Que es lo mismo, vos piensan lo mismo. De alguna manera había que recuperar la idea de que no se puede pagar muy poco ni por el gas ni por la luz. Tarifazo no, pero subsidio, subsidio, subsidio es una locura. Sí, nosotros nunca dijimos otra cosa, pero lo que hay que tener claro es que el año que viene vamos a pagar más de luz, más de gas, más de transporte y más de nafta. No, y vamos a terminar pagando menos subsidios que intereses de la deuda, Porque nosotros en esto me parece que hoy el gran problema que tenemos es la crisis de crecimiento. La Argentina no logra recuperar crecimiento y tenemos un endeudamiento, el último que han tomado a 100 años, pagando tasas para salir altísimas. de eso tiene que recorrer un sendero. ¿Cuál es el mejor sendero? El que acompaña el bolsillo del trabajador y del jubilado. Se llama coeficiente de variación salarial, está plasmado en una ley nuestra en el Congreso. Estamos esperando que se trate, que dice ni más ni menos que ni la luz, ni el agua, ni el gas pueden aumentar más que lo que aumentan los sueldos. Porque cuando aumentan más, ¿sabe lo que pasa? Que el trabajador que tiene un 20% de aumento y un 80% de aumento de la luz, deja de comprar en el supermercado, deja de comprarle ropa al pibe, deja de comprar en la librería. Y ese es el problema de la pyme. El problema de la pyme no es el costo laboral, es que después no tiene a quién venderle lo que produce. Massa, esta carta que me mostró y que yo empecé a leer y que dice quiero hablarte a vos, ¿de qué se trata? Básicamente lo que le estamos diciendo... La van a adelantar mañana, ¿no? Mañana la vamos a publicar. Bueno, gracias por la primicia, entonces. ¿Qué dice? Lo que le estamos diciendo al votante que cree que hay que corregir el rumbo en la Argentina, que nosotros vamos al Congreso a defenderlos, que vamos a defender a la clase media, que vamos a defender al trabajador, que creemos que la Argentina tiene que corregir el rumbo, y eso no significa detener el andar de la Argentina, pero creemos además que la mejor forma de defenderlo es usando el voto para hacerlo valer en el Congreso y no usando su voto para defenderse en tribunales. Lo que en concreto le estamos diciendo al que votó Unidad Ciudadana en agosto es no permitas que te usen. Están usando tu voto para tener fueros. Están usando tu voto porque necesitan protegerse de las causas judiciales. No solamente la candidata senadora. Miremos la lista de diputados. Scioli necesita los fueros. Entonces, lo que le estamos diciendo es, nuestros candidatos no tienen causas. Nuestra energía va a estar puesta en defender a la clase media, en defender al laburante, no en defendernos en tribunales. Y también lo otro que planteamos es que vote sin miedo, porque lo que ocurrió en la elección de agosto es que el gobierno agitó el fantasma de Cristina para que la gente fuera a votar con el miedo a volver al pasado. El 13 de agosto se demostró que la señora Kirchner, en el mejor de los casos, a nivel nacional, no llega ni al 20%, y entonces ya no hay riesgo de vuelta al pasado. La señora Kirchner es un liderazgo agotado. Hay que votar sin miedo y con esperanza, hay que votar positivamente. Gracias a ambos, Feliz Día de la Madre de nuevo. Muchas gracias. Feliz Día de la Madre también. Muchas gracias. Feliz Día de la Madre para todos ustedes, ha sido un gusto estar con ustedes. El domingo que viene hay un programa especial de América sobre